Hoy me acompaña Víctor Teclemayer, consultor de negocios especializado en clínicas dentales. Víctor ha ayudado a muchas clínicas a mejorar su rentabilidad y su organización. Y lo que nos cuenta hoy, como él mismo dice en la entrevista, es aplicable a clínicas de cualquier ámbito e incluso a cualquier tipo de negocio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aunque ya he hecho una presentación tuya, cuéntanos, ¿quién es Víctor Teclemayer? Bueno, pues yo pertenezco a Impulso Dental, soy uno de los fundadores de Impulso Dental y me dedico a la parte comercial, a esa parte de comunicación, a mostrarle a las consultas cómo deben de comunicarse con los pacientes, a trazar esa línea de comunicación entre clínica, paciente, entre doctor, paciente, entre el personal de equipo y el paciente, para hacer mucho más accesible, más cercana esa forma de hablar, esa forma de comunicarnos entre la parte médica y el usuario. Ujú. Ya que has empezado hablando de comunicación, si te parece, vamos a comentar sobre eso porque, bueno, en primer lugar, ¿por qué es tan importante la comunicación entre el equipo y los pacientes desde tu punto de vista? Pues, no es que sea importante, es que es capital. Para mí es capital. Parte de los problemas que puede existir en una consulta con los pacientes viene por un déficit de comunicación, errores en la comunicación o fallos en la comunicación. Debemos plantear una comunicación directa, comprensible, profesional, utilizando todos los términos médico que sea necesario para comunicarnos con el paciente, pero que debe ser entendible. El paciente no tiene que decirse, quedarse con el yo utilizo mucho el que el paciente no se quede con el y esto para qué, y que se quede con el esto para qué, en qué me beneficia a mí este tratamiento. Está claro que los profesionales médicos dedican mucho tiempo, mucha formación a explorar nuevas áreas. La digitalización ahora ha irrumpido de forma masiva en las consultas, pero ¿cómo le beneficia eso al paciente? Esto es lo que el paciente necesita saber. ¿Qué beneficio tiene para él este nuevo tratamiento, esta nueva medicina, este nuevo planteamiento médico, este nuevo elemento de diagnóstico? ¿En qué me beneficia a mí? Esa es la línea que tenemos que explorar en las consultas. Ujú. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los grandes errores que cometen los profesionales de la salud por lo que el paciente se queda, como has dicho antes? Y... En primer lugar, creo que es hablar muy para ello. Los profesionales médicos están acostumbrados a hablar en congresos, en formaciones, en la facultad, en charlas de colegas, de tratamiento muy a nivel técnico. Hay que bajar el balón al suelo y tener en cuenta con quién estamos hablando. El interlocutor puede ser Pedro, que tiene 80 años. Puede ser Manuel, con cualquier nivel cultural, que tiene 50. Puede ser Mariola, que tiene 20. O puede ser Pablito, que tiene 5. Y cualquier paciente debe ser conocedor y consciente del tratamiento que se le va a realizar, sin perder un ápice de profesionalidad. Pero debemos dirigirnos a él para que lo entienda, lo comprenda y conozca los beneficios, el por qué y para qué tengo que hacerme este tratamiento. Ujú. Precisamente en el campo de los medios de comunicación, nosotros también trabajamos mucho con los clientes, el que lo cuenten como tú dices, que lo cuenten de manera que lo pueda entender cualquier persona, porque si no, se está quedando parte del mensaje sin que le llegue a la gente. Tienen que adaptar sus conocimientos a un terreno más llano, más para todo el mundo. ¿Cómo trabajáis vosotros con vuestros clientes para que sean capaces de expresar de esta manera las ideas y las técnicas tan complejas? Varias áreas. Trabajamos un mystery patient también, un paciente misterioso en el que, sin ser nosotros mismos, vamos a las consultas y recabamos información de cómo ha sido recibido el paciente en esa primera visita. Cómo lo atienden desde recepción, cómo le abren la puerta, cómo le invitan a sentarse, si le ofrecen un poco de agua, si ha esperado más o menos tiempo, si está más nervioso en su tiempo de espera, cómo lo hacen pasar al box, al gabinete, a la consulta, cómo se dirige a él
el doctor, cómo le explica, cómo le presentan luego la propuesta de tratamiento, si hay algún tipo de seguimiento o no, cómo se aborda la parte económica. Y este Mystery Patient revela mucho el cómo lo hacemos. Hacemos infiltraciones en clínica. Nosotros mismos nos ponemos el pijama sanitario y pasamos un día de consulta, varios días de consulta con los profesionales, con los especialistas, viendo cómo se dirigen al paciente. Y ahí recabamos mucha información. Trazamos un plan de acción. Y luego en roleplay Ujú, y es una puesta en común, una simulación de visita con el paciente. Nos dirigimos al paciente y explicamos cómo ha de dirigirse el doctor para que tener un mensaje claro, directo y comprensible para el paciente. ujú. Has hablado de varios puntos en el proceso desde que entra un paciente, o sea, desde la misma recepción. No sé si las clínicas suelen trabajar mucho cómo se recibe al paciente ya desde ese momento o no. Desgraciadamente no se trabaja mucho eso. Es más, Borja, te diría que vámonos un paso antes. Un paciente conoce la consulta antes de llegar a la recepción. La conoce en el boca a boca, la conoce por redes sociales o la conoce por una web. Y hay muchas veces que la propia web, las redes sociales o incluso lo que le comunicamos a otros pacientes no tiene nada que ver con lo que hacemos o no es el mensaje que realmente queremos transmitir. Ahí Ujú, también hay que trabajarlo. Hay que trabajar las salas de espera, hay que trabajar esa recepción, hay que trabajar el mensaje telefónico. Cuando alguien va a llamar a una consulta, nadie va por gusto a un médico. Cuando llamamos a una consulta, queremos encontrarnos al otro lado una voz cálida, agradable y resolutiva. No queremos que nos pospongan, queremos que nos den soluciones. Cuando llegue a la consulta, no queremos titubeos, queremos alguien ágil que nos acomode rápidamente en la sala de espera y que ese tiempo sea el menor posible. Y ujú, ahí permanentemente estamos comunicando desde cómo está ordenada y arreglada la sala de espera, desde cómo está situada la persona que puede ocupar el puesto de recepción, si tenemos la figura de coordinador o coordinadora de tratamiento, en muchas ocasiones el mal llamado director o directora de clínica, cómo se dirige al paciente, cómo lo acomoda, cómo lo hace llegar al despacho, cómo realizamos la anamnesis para solicitar esos datos médicos. Hay ocasiones en las que esa anamnesis la realizamos en plan tercer grado, en plan interrogatorio. ujú, El paciente no necesita sentirse interrogado. Por supuesto que es necesario para el doctor, es muy importante conocer los datos médicos previos antes de pasar a consulta. Pero lo podemos explicar así. Mire usted, Mercedes, para el doctor es muy importante conocer sus datos básicos de salud. ¿Le importaría contestarme en un par de minutos estas cuestiones? Y estoy convencido que Mercedes la va a responder de gusto. Pero si empezamos a decirle a Mercedes una batería de preguntas como diabetes, colesterol, tensión, se va a sentir abrumada. Y del mismo modo que si le preguntamos la medicación en plan metralleta, tenemos que hacer el mensaje agradable, pausado y que el paciente se sienta cómodo. Y sobre todo buscando una finalidad. Desde recepción, como digo, sala de espera, despacho previo, hasta llegar a la consulta con el doctor. ujú. Y bueno, ya que estamos en la consulta con el doctor, ¿cuáles son los principales consejos que tú darías a los doctores que nos están escuchando en el trato y en la comunicación con el paciente en ese punto concreto? Ya habiendo venido de todo lo que tú nos has contado. Lo primero es presentarse al paciente. ¿Cómo queremos que el paciente nos llame? Por el nombre, por el apellido, pero presentarnos. Tenemos que presentarnos al paciente. Esperarlo. Ahí en muchas ocasiones hacemos estos mystery patients, hacemos estas infiltraciones en las que llegamos a la consulta, pasa el paciente a la consulta, pasa el paciente al gabinete y el doctor está consultando su teléfono móvil. Ujú, El mensaje que le estamos trasladando al paciente, para mí no es importante. Lo importante es el último WhatsApp que acabo de recibir. O sea, el doctor debe recibir al paciente o si el paciente está esperando, llegar el doctor, pero la prioridad máxima debe ser el paciente. No debe haber nada más, no debe haber comentarios de otros pacientes, como puede suceder de, oye, al paciente Pedro que se acaba de ir, dale la receta de antibióticos. Eso hay que decirle en otro momento. O ujú, antes o después, pero no durante la primera visita, durante esa primera exploración en la que el paciente está sentado esperando que lo atendamos. Hay que trabajar todo eso, es que el paciente debe estar en el centro y debe ser el verdadero centro. ujú. Una vez que sale de la consulta del médico, normalmente se va a recepción de nuevo. A mí en otras entrevistas que he publicado en el podcast me han comentado que muchas veces el paciente le pregunta a la persona de recepción para que le traduzca lo que le ha dicho el médico.
¿Eso Sí, la has visto tú también? por supuesto. Y desgraciadamente se da mucho. Ciertamente, el doctor puede imponer una figura de distancia con el paciente. Y la persona que está en recepción, la auxiliar, que está allí, es una figura algo más cercana. Aprovechemos esa cercanía que el paciente tiene con esa figura para, bien, traducir eso. Ujú, Si es, lo ideal es que no se dé, que no llegue a darse esa traducción, pero si es necesaria, que se dé, vamos a darla con cercanía, con calidez. Como tú dices, después del paso del gabinete pasa a recepción. A mí me gusta un paso previo. Vamos a poner ahí algo, un despachito, una sala, algo en el que el paciente se pueda sentir cómodo y pueda pedir esa traducción de algunos términos que no ha terminado de entender. Y si es necesario que el doctor vuelva a venir y se lo aclare. Oye, no me quedó claro lo que el doctor me quiso decir con eso. O tengo alguna duda sobre el postoperatorio. Tengo alguna duda sobre el final del tratamiento. No me quedó claro. Y ahora hablando contigo más de tú a tú, tengo duda. Tenemos que ir a llamar de nuevo al doctor, hacerle que pase a ese pequeño despacho, a esa sala, y que vuelva a explicarlo. No podemos permitir que un paciente salga por la puerta teniendo la más mínima duda del tratamiento. ujú. Y una vez que sale por la puerta de la clínica, ¿qué seguimiento aconsejas tú que se haga del paciente y a través de qué medios? Aquí hay una controversia muy grande con las clínicas. Nadie quiere ser agresivo en los seguimientos. Por supuesto, no hay que ser agresivo, nadie pretende serlo, pero no podemos dejar al paciente abandonado. Entendemos que, que un paciente cuando va a una consulta tiene alguna dolencia. No está en salud. Nuestra obligación es tener al paciente en salud. Gran Ujú, parte de los problemas que tenemos los ciudadanos es por pura dejadez. Hagamos que esa dejadez no siga en aumento. Está claro que cuando alguien tiene que tomar una decisión, cuando sale una consulta, hay dos elementos importantísimos, dos elementos capitales, la parte económica y la parte asistencial. Y ambas deben ser consensuadas, deben ser repensadas en casa, deben ser valoradas, por supuesto. Y debemos darle el espacio al paciente a que las piense, a que las valore y a que le puedan surgir todas las dudas. Y puede ser que no seamos su opción, pero tenemos la obligación de hacer un seguimiento al paciente, de decirle, queremos ser la mejor opción para ti, te vamos a tratar bien, de aquí vas a salir en salud, contento y feliz, y te vamos a ayudar en tu tratamiento. Y hay que abordar el tema económico en las consultas. Dejemos ya por fin de que sea un tabú la parte económica. Debe haber una persona que aborde la parte económica con el paciente. Es relevante. Al final el dinero es un mal necesario. No es determinante, pero sí es importante a la hora de tomar la decisión de realizarse o no el tratamiento. Y cuando el paciente sale, la parte económica influye también bastante. Y debemos abordarla con el paciente con toda la naturalidad del mundo. ujú. Ese seguimiento que has comentado que no debe ser agresivo, pero sí de alguna manera continuo, o sea, sí estar pendiente del paciente. ¿Cómo recomiendas tú que lo hagan? ¿Por llamada, por WhatsApp, por correo electrónico, cada pocos días, dejarle 2, 3 semanas para que se lo piense? El medio me da igual. Si el paciente hemos contactado con él vía WhatsApp, porque es la forma de comunicación que tiene la consulta, le hemos recordado su cita vía WhatsApp y es el medio de comunicación que hemos usado, mantengamos el WhatsApp con él. ¿Por qué? A mí WhatsApp es una herramienta que me gusta. No Ujú, es invasiva, está al alcance de todo. Podemos utilizarla para enviar documentación, algún caso de éxito de la consulta, algún caso de antes y después. Nos sirve mucho para poder comunicarnos con el paciente. El teléfono, si ha sido el elemento con el cual nos hemos comunicado, por supuesto, tenemos que volver a usarlo, avisando siempre al paciente, Miguel, si en un par de días no me da señal, permítame que le llame yo. ¿Le vendría bien el horario de mañana o prefiere usted de tarde ya que está trabajando en el banco? Informemos al paciente de que nos vamos a preocupar por él. Correo electrónico, igual, no es invasivo. Podemos enviar un correo electrónico a las 9, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, que no va a interrumpir el normal de venir de cualquier persona. Y podemos compartir información y documentación con el paciente, enviándole, si es necesario, su prueba diagnóstica, enviándole algún enlace, alguna noticia de relevancia, algún enlace, algún vídeo que en ese momento sea viral o sea más conocido y que al paciente le haga ponerse en situación y finalmente se decida por su tratamiento.
Ujú, Cuanto al tiempo, Borja me preguntaba, no hay una norma exacta. Lo que está claro es que la vida cambia de un día para otro. Y donde hoy la prioridad puede ser realizarme este tipo de tratamiento, cuanto más tiempo se deje pasar, pueden ocurrir mil cosas por el camino que hagan que el paciente abandone esa idea. Porque el paciente no entró en un estado de no salud el día de antes, ya llevaba tiempo así. Decidió ir a la consulta para poder tratarse y ese nivel de motivación, que al final son impulsos, tiene un efecto de subida y luego también lo tiene de bajada. No soy partidario ni muchísimo menos de atosigar, de molestar y de provocar ninguna mala situación a nadie. Pero las 48, 72 horas, tener un contacto con el paciente, yo creo que es clave. Hacerlo de una forma educada, agradable, elegante, cariñosa, cercana. ujú. Muy buenos consejos estos que nos acabas de dar a la hora de hacerle seguimiento, porque muchas veces es un tema complicado, ¿no? Un poco tabú, ¿no? Igual que lo que decías, de hablar del dinero, el hacer ese seguimiento, ¿no? Donde me estoy quedando corto, donde estoy siendo un poco agresivo, puede ser un tema complicado de llevar. Sí, por nuestra tradición, tenemos España tiene una determinada tradición, no está bien visto hablar de dinero. Ujú, Es un tema ciertamente incómodo. Yo en las consultas con las que trabajo, a los doctores a los que acompañamos, le ponemos siempre un ejemplo a su equipo. Hay un programa en la televisión que ahora está muy de moda, que es el programa de Broncano, el de la revuelta, que siempre tiene dos preguntas al final que ya se están haciendo famosas. La de las relaciones sexuales y la de la cantidad de dinero que tiene. Se ha hecho ya famoso el programa. La gente responde antes la de las relaciones sexuales, por incómodo que sea, que la del dinero. La gente le da vuelta a hablar de cuánto dinero tiene. Por nuestra tradición, por nuestra cultura. En otras latitudes, hablar de dinero está muchísimo más normalizado de lo que está aquí. Y cuesta hablar de dinero. Cuesta en una conversación de amigos que alguien diga, oye, yo tengo estos ingresos. Estos son mis emolumentos mensuales, anuales, yo gano esto. Cuesta siempre eso. Y abordarlo con un paciente cuesta. Por eso escogemos siempre que exista una figura alejada del doctor, que no sea el doctor quien sea el que hable de dinero, de ese coste del tratamiento, el mal llamado presupuesto, porque no es un presupuesto, es una propuesta de tratamiento, es un plan de tratamiento y la traducción económica que lleva. Hablar de este es el coste y así es como se paga. Hablar de ujú, la forma de pago también es importante. ujú. En cuanto has comentado de la forma de pago, te quería preguntar también por el tema de ofertas o descuentos. ¿Qué opinas tú sobre ofertas o descuentos para atraer pacientes o para cerrar una propuesta? A ver, Borja, tú eres andaluz como yo. Los árabes estuvieron más de 8 siglos en nuestra tierra y el regateo se ha quedado impregnado en nuestro ADN. Nos gusta el quitar el pellizquito y un pellizquito no lo puedes quedar. Mira, no me aparto que eso sea así, pero la estrategia comercial de una consulta no puede estar basada en promociones y descuentos. Ujú, Obvio que hay que tener ciertas cortesías. Está claro que si en una consulta dental van a tratarse dos hermanos de ortodoncia de la misma edad, que sea incluso fácil poder ofrecer algún aliciente para que sea fácil poder tratarse. Yo no me aparto de eso. Pero lo primero para ofrecer algún descuento, que no promoción, debemos conocer los costes internos de la consulta, saber nuestros márgenes, nuestra rentabilidad, para no incurrir en rentabilidad negativa. Lo primero son los datos. No podemos hacer ofertas porque Black Friday, ofertas por San Valentín o cualquier otro tipo de promoción a locas sin tener una estructura financiera sólida y sin tener un estudio de precios, unos escandallos de precios bien estudiados. Por supuesto que es posible hacer alguna gratitud, alguna pequeña cortesía, pero el paciente debe elegirnos por el tratamiento, no por el descuento. ujú, Yo no publicitaría en web promociones, no promocionaría tal porcentaje de descuento. Sería algo que se puede hablar con el paciente una vez esté en ese despacho y tenerlo, oye, como esa gratitud por ser recurrente, por no habernos referenciado a otros pacientes, por venir el núcleo familiar completo. ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final si te promociona a través de descuentos, ofertas, al final de alguna manera estás devaluando tu imagen, ¿no? Porque no da sensación de ser un médico de autoridad, una clínica de autoridad, si tu única manera de promoción
es a través de descuentos, no a través de casos de éxito o de lo bueno que eres. Está muy extendido hacer, regalar tratamientos. Está extendido. Cuando son tratamientos menores, de pequeña importancia, en dental se suele regalar la limpieza. Ujú, Para eso yo propongo primero conocer el coste realmente del tratamiento que estás obsequiando. Conocer el coste. Y estoy convencido que por el mismo coste hay alternativas, obsequios al paciente, que el paciente se va a sentir mucho más halagado que cuando regalamos un tratamiento. Hay una frase que comento a todos los doctores a los que acompañamos en sus consultas. No regaléis vuestro trabajo, no regaléis vuestro tiempo, no regaléis vuestro saber hacer. Porque el que regala su trabajo le está dando poco valor al mismo. Es preferible tener algún detalle del tipo que sea. Cualquier detalle tangible relacionado con la sanidad, pues si es posible, mucho mejor. Pero si no, aprovechando que soy de Jaén, oye, una buena botella de aceite de oliva virgen extra de este premium a un ujú. paciente, oye, por habernos referenciado, te queremos tener este detalle. Hay mil regalos, una cesta de fruta, una experiencia, lo que sea, menos tu trabajo. El trabajo hay que respetarlo. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con el consultor de negocios para clínicas dentales, Víctor Teclemayer, socio de Impulso Dental. Antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Víctor, te quería preguntar también por el tema de las primeras visitas. Lo hemos estado comentando antes fuera de la grabación. Eh, ¿Qué estrategia recomiendas tú para atraer más primeras visitas? La primera estrategia es controlarla. Saber qué número de primeras visitas tiene una consulta. Si no tenemos un histórico de primeras visitas, difícilmente podemos poner en marcha estrategias que nos lleven a incrementar el número. Tenemos que saber qué número tenemos. Seguido, Ujú, antes de hacer ninguna estrategia para incrementarla, saber si la estamos aprovechando. Para eso hay una magnitud que se llama conversión. Si tengo 50 primeras visitas, pero tengo un 40% de conversión, es más fácil, más rentable incrementar la conversión que traer 50 primeras visitas más. Es más, cuesta más dinero, más recursos y más tiempo en la consulta duplicar el número de primeras que duplicar el número de conversión. Si hemos ya optimizado la conversión y tenemos ese ratio, esa magnitud, ese KPI en valores óptimos, y a pesar de eso la clínica no tiene los ingresos que creemos necesarios para el buen funcionamiento de la consulta, debemos ir a un trabajo de incremento de primeras visitas. Y ahí trabajamos el mundo online y el mundo offline. Hay un crecimiento biológico, natural de primeras visitas. Hay que trabajar que el paciente nos refiera a otros pacientes, incentivando esas referencias. Si yo llevo a mi hijo a una consulta y es buena para mi hijo, ¿por qué no va a ser buena para mí? ujú, Lo ideal es que me digan a mí, oye, ¿y usted no se visita igual que trae a su hijo por aquí? ¿Le vendría bien que le diéramos cita el próximo día? Si es bueno para mi hijo y considero que es una buena clínica con buenos doctores donde lo tratan bien, ¿por qué no va a ser buena para mí? ¿Por qué no va a ser buena para mi mujer? Es una forma biológica, elegante, adecuada de incrementar primeras visitas. Está el mundo online, que siempre recomiendo las consultas a las que acompañamos mucho ojo. El sector sanitario es un sector con una especial sensibilidad. No podemos poner a cualquiera a pilotar nuestra comunicación online, porque nos hemos encontrado muchas comunicaciones online, muchas páginas web, muchas redes sociales con nos desvivimos por nuestros clientes. ¡Ay! Ahí no podemos ujú, cometer ese error. No podemos cometer ese error de llamar cliente al paciente. Y ya te digo, desde el mundo online, que soy un apasionado de las nuevas tecnologías, del mundo online, que hay muchas estrategias que yo desconozco y que funcionan, pero no olvidemos el mundo offline, el personal a persona, fomentemos el boca a boca, el boca a oreja, esa cercanía. Vamos a trabajar eso. Esa es la mejor manera de traer primeras visitas. ujú. Muchas clínicas consiguen pacientes a través de recomendaciones de los pacientes actuales. Y ¿Mm? muchas veces estas recomendaciones son espontáneas, porque yo estoy contento y se lo recomiendo a alguien, ¿no? ¿Hay alguna forma en la que las clínicas pueden fomentar eso, pueden incentivar a los pacientes actuales para que les recomienden?
Claro, lo que te decía antes, primero tener controlado cuáles son nuestros referidores y nuestros grandes referidores. Porque la clínica tiene pacientes muy contentos, pacientes referidores que nos mandan, y luego otros tenemos grandes referidores, esos pacientes de verdad que nos profesan un profundo cariño y que nos mandan a familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. ¿Por qué no premiamos eso? ¿Por qué no lo agradecemos? Algo tan básico como que nos deriven a un compañero de trabajo, a un vecino, a un familiar, a otra mami del cole. Oye, yo vengo de parte de Arancha. Pues leche, cuando vaya a Arancha debemos de la gracia. Tan claro como eso. A mí Ujú, cuando un doctor me deriva a otro doctor, le doy las gracias. Lo llamo, Miguel Ángel, me acaba de llamar Joaquín, vamos a trabajar juntos, te agradezco la referencia. Es algo básico y no se suele agradecer, simplemente con la palabra. Podemos tener algún tipo de política de agradecimiento a referido. Claro que sí. Oye, Miguel Ángel, pásate por la consulta que el doctor tiene algo para ti. Ah, no, pues si no tenía cita. No, no, no. No es nada médico. Pásate por aquí cuando pueda. Y cuando se pase, le entregamos ese obsequio que hemos buscado exclusivo para él. Que no ujú, se espera. Y en agradecimiento por tratarnos bien. Mira, Borja, nosotros hemos puesto en marcha este año, esta Navidad, en consultas, algo que nosotros llevamos haciendo mucho tiempo, que es escribir crismas de puño y letra. Brutal. O sea, ya ujú. no recibimos crismas, ya no Ah, recibimos una postal dedicada de nadie. Enviarle una clínica de Écija compré unas cajas de galletas muy, muy, muy bonitas, que eran cajas de música. Unas latas de galletas que eran cajas de música. Y escribía la doctora de puño y letra una dedicatoria especial a cada paciente. Ya no es el coste que tenga, es lo emotivo del mensaje. El que se han ujú, acordado de ti, pásate por la consulta, recoge esto, te lo envío a tu casa, te lo envío a tu trabajo. Gracias por confiar tanto en nosotros, gracias por hablar tan bien de nosotros, gracias por mandarnos a toda tu familia. Es un mensaje directo al corazón, que ujú. tardamos poco tiempo en ejecutarlo y poco en pensarlo, pero lo dejamos y lo archivamos en un cajón y nunca lo hacemos. Hay que agradecer, hay que ser agradecido de verdad. Funciona. Ujú. Me gusta mucho esa parte más emotiva. Lo que has dicho de escribir los crismas, que hoy en día raro es el crisma que se recibe o la carta escrita de puño y letra. Y realmente, aparte de ser emotiva y de conseguir una buena relación con el paciente, pues eso, establece una relación más a largo plazo, ¿no? Que te manden eso a tu casa te hace estar todavía más satisfecho con esa clínica y más posibilidades Sentirte de que lo especial. recomienden. Claro, Sentirte especial. claro, exactamente. Es un consejo muy bueno ese también. Dar las gracias, por supuesto, que mucha gente no da las gracias. Algo tan simple como eso no se hace. Yo, de hecho, siempre recomiendo también cuando algún periodista publica algún artículo o una entrevista de los clientes, que el propio cliente le escriba también al periodista para darle las gracias. Porque eso también afianza mucho la relación con el periodista, porque no están acostumbrados a que la gente les escriba para darle las gracias. Gracias por haberme tratado tan bien, gracias por lo bien que has hecho esta entrevista, lo bien que has reflejado esta idea, que era complicada y lo valoran mucho los periodistas. Y gracias a eso se consiguen colaboraciones recurrentes, que el periodista siga llamando a esa persona. Borja, los periodistas, las personas en general, Claro. estamos poco acostumbrados a que nos den las gracias de corazón. Y Ujú. creo que no hay nada más bonito que hablar bien de alguien, que recomendar un servicio médico o un servicio profesional. O sea, yo le estoy profundamente agradecido a todos mis clientes que me han derivado a otros. Yo sé Claro. de dónde está mi árbol, de dónde viene cada rama. Y le estoy profundamente agradecido. Pero se lo hago saber y se lo digo. Pero busco un momento. Oye, vámonos fuera de la consulta, tomemos un café que tengo algo importante que decirte. Gracias de corazón por esto. Eso es importante Ujú. que lo digamos así. Y creo que ya hemos pasado tantas veces por encima que lo hemos obviado. Vamos a recuperar eso. Sí. Y Víctor, hemos hablado también de, bueno, hemos hablado de primera visita y hemos hablado de cómo mejorar las conversiones. Bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Es importante mejorar la conversión de esas primeras visitas. Em, ¿Qué consejo darías tú para mejorar esas conversiones? Vale. Al final la conversión debe caer como fruta madura. Me hablabas antes de descuento. Si queremos mejorar la conversión a base de descuento, es probable que mejore. Pero claro, va a caer la rentabilidad. Comprar un BMW, un Mercedes a mitad de precio es más fácil que venderlo a su precio. Está claro. Pero está la segunda parte, que es la rentabilidad.
Nosotros en Impulso Dental tenemos a Iván Anguita, nuestro director financiero, que está permanentemente mirando la rentabilidad de las consultas, la rentabilidad de cada tratamiento, la rentabilidad de cada área, de cada especialidad. Es importante. Entonces, la conversión no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho muy bien una primera visita. Si la primera visita está bien desde el principio, hay conversión. El cierre de la primera visita, esa venta que muchas veces no queremos llamarlo venta, pero que al final es una venta no es ni más ni menos que ayudar a otro y que haya una transacción económica por medio, no es ni más ni menos que la consecuencia última de haber hecho un muy buen trabajo desde la recepción, una sala de espera bien ordenada, un buen diagnóstico por el doctor, un buen trato por el doctor. Te voy a decir una cosa, mira, hay un estudio que revela que los pacientes escogen una clínica, el tratamiento importa solo un 7%. Solo un 7. Solo un 7%. Lo que más importa para escoger una clínica, para que un paciente se decida por una consulta u otra, es el trato y el resultado. El Ujú, tratamiento, que es lo que está en medio, que es con lo que doctores han tenido su titulación, años de especialización, máster, posgrados, cursos, expertos. Eso es transparente a ojos del paciente. El paciente no sabe si esta técnica le costó más o menos trabajo implementarla. El paciente, cuando empezamos en las clínicas a meter tanta tecnología y tanta digitalización, el paciente, eso es bueno por el resultado, no por la digitalización en sí. ujú, El paciente quiere resultado. El tratamiento es transparente y trato. Entonces, vamos a centrarnos en el trato y vamos a poner en valor el resultado, que es lo que yo llevo diciendo siempre. ¿En qué beneficia, qué beneficios obtiene el paciente cuando se hace este tratamiento? ¿Qué saco yo como paciente si me pongo en manos de este doctor? Con independencia de cómo ejecute el tratamiento. Claro que el tratamiento debe ser lo más importante, pero a ojos del paciente importa poco. El paciente se queda con el resultado y con el trato. Porque no conozco a ningún paciente, ya hemos hecho muchas encuestas cuando el paciente termina su tratamiento. Oye, ¿qué piensas de la clínica? ¿Qué piensas del doctor? ¿Qué has pensado del equipo? Y nadie ha dicho, wow, un tratamiento puntero que esto ni en Estados Unidos. No, la gente dice, ¿qué manos tiene? En muchos casos, no me ha dolido ni la anestesia, es muy agradable, qué bien que he quedado. Me lo tenía que haber hecho antes. ¿Por qué no vine antes aquí? Le agradezco a mi mujer que me hubiera empujado a venir aquí. ujú, Todo eso es lo que el paciente valora. Y nunca preguntamos. El paciente desconoce si la técnica es más o menos invasiva, novedosa. Da igual, quiere resultado y trato. ujú. El resultado de la transformación, ¿no? ¿Cómo estabas antes y cómo estás después de haber pasado por ahí? Claro, ¿qué beneficios tienes tú una vez te has terminado el tratamiento? Ujú. Fíjate que simple, pero a la vez que complicado, ¿no? Porque muchas veces mm, los doctores les gusta tanto el tratamiento que hacen y las máquinas que tienen que empiezan a hablarte sobre eso y yo, por lo menos como paciente, pues llega un momento en el que me pierdo porque empiezan a hablar de cosas técnicas y te pierdes totalmente. Es que es así, Borja. Mm, La máquina está ahí para un fin. El láser, el escáner, el microscopio, todo está ahí por un fin. No hablemos del medio, hablemos del fin. El fin es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. El fin es que el paciente recobre su autoestima, que tenga salud, que no vuelva a tener. Ese es el fin. Y eso es lo que quiero dar al paciente. Gracias a esa tecnología, gracias a esa técnica a la que yo fui a Michigan a formarme. Pero ujú, esa técnica busca un resultado. Y eso es lo que el paciente valora y con lo que el paciente se queda y lo que el paciente recomienda. Nadie recomienda una técnica. Todo el mundo recomienda un trato y un resultado. ujú, Pongámosle el foco en el trato y en el resultado. Comuniquemos el resultado más que el propio tratamiento. El tratamiento en sí, coméntenlo ustedes con sus colegas en un café. Hay un congreso médico en Córdoba mañana, comentémoslo en ese congreso. Para eso están los congresos. Con el paciente vamos a hablarle del resultado, de cómo quedará, de que tome la decisión, de que se anime, de que por fin va a estar bien. Eso es lo importante. ujú. Victoria, un pequeño inciso porque esto que tú estás contando, tú estás especializado en clínicas dentales con tu empresa de impulso dental, pero esto que estás contando es válido, entiendo, para clínicas de otros sectores y consultas de otros sectores, médicas, por supuesto. Pero esto es aplicable, Borja, a todo. Esto es la vida. Esto es aplicable a la vida. Ujú, Eh, a ti no te hace más valor cuando vas a comer a un restaurante que te expliquen cómo lo han hecho. Tú quieres ver lo rico que está y cómo te han ujú, tratado.
Vale para tema dental, aplica para cualquier cosa. Nos centramos tanto en nosotros mismos, y esa parte del tratamiento es nosotros mismos, porque yo hago y esto lo hago yo. Yo a mis clientes no les hablo de lo que yo hago, cómo lo hago yo, o si este informe que le he hecho comercial, o este análisis comercial, o mi compañero hace excelente informe financiero, las horas que le hemos dedicado. Es cómo te va a ayudar esto a tu consulta. Y esto aplica para todo, a cualquier tipo de género en la vida, a cualquier tipo de sector. El trato, el cómo nos tratamos, el cómo tratamos a la persona que viene. Cada persona tiene su historia, el por qué ha venido, por qué no vino antes, por qué no vino antes. También, oye, ¿y por qué no viniste antes? ¿Por qué has tomado la decisión de venir ahora y no lo hiciste antes? ¿Y cómo se va a quedar si se pone en nuestras manos? Y qué agradecido tengo que estar de que alguien deposite lo más valioso que tiene, que es su salud, en nosotros. Aplica para todo. Creo que es sentido común, pero hemos ido tan rápido que no nos hemos parado a ver por qué es importante el trato y el resultado. Ujú. Ya queda poco para ir terminando la entrevista, Víctor, pero no quería dejar de preguntarte por el tema de los procesos internos, porque esto también es un reto importante para las clínicas, el cómo se gestiona a los equipos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en cuanto a la gestión de equipos? Mira, algo tan básico como acercarte a un doctor y decirle, oye, ¿cuándo fue la última vez que cogiste a tu recepcionista y dijiste, Mari Carmen, vamos a tomar un café y hablar de lo que sea? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste a tu equipo y, oye, vamos a charlar un momento de lo que sea? Parece que solo nos dirigimos al equipo para reprender comportamiento, para decirle que algo está mal hecho, pero vamos a interesarnos por las personas. Los Ujú, procesos internos están llamados y es correcto y tenemos que tener ciertos protocolos, procedimientos y nosotros nos encargamos de ponerlos en marcha. Y es correctísimo. Pero por encima de los procesos, de los procedimientos están las personas. Si el proceso es muy correcto, pero está mal ejecutado porque la gente no está contenta en el trabajo que tiene, el jefe no le ha hablado bien, la compañera el otro día le dio una mala contestación, por muy bien que sea el procedimiento interno, va a salir mal. Vamos primero a hablar las personas. Mira, Borja, el 85% de la gente de este país no está contenta con el trabajo que tiene. ujú. Y es muy Sí, alto. Y sí. estamos trabajando en un sector en el que cambiamos la vida a la gente. O sea, el sector nuestro, el sector sanitario, la gente tenía que ir a trabajar enchufada. Yo es que, ¿a qué te dedicas? ¿A hacer feliz a la gente? Es que no me dedico a otra cosa. Solo con Ujú, eso ya es un plus. Y, oye, tengamos reuniones, pero no para echar la bulla, no para regañar, no para echar la bronca. Oye, no pasa nada por decirle a la recepcionista, oye, me encanta cómo coges el teléfono, ¿eh? O sea, creo que hay que reivindicar también el decir las cosas buenas y las malas, pero le ponemos solamente el ojo a la mala. Mira, hace una fecha para ver la carga que tiene la parte negativa de todo. Escucho la radio, había un tipo que había puesto un tuit, ahora un X, alabando la película de Gladiator, la mejor película de Ridley Scott, una interpretación buenísima. Y 2 minutos después puso el mismo contenido en negativo. Una ujú, película que no tiene ningún tipo de rigor histórico. No sé cómo Ridley Scott se atrevió a hacer esta bazofia. La cantidad de aplausos que tuvo la parte negativa poniéndolo a parir fue enorme contra la parte positiva aplaudiendo lo buena o mala película que era. Y más allá de la película que nos puede gustar o no nos puede gustar, es que lo malo se difunde, la mecha es más corta, se difunde ujú. antes que lo bueno. Reparemos, claro que todos nos equivocamos. Una de las preguntas que nosotros siempre hacemos en nuestras entrevistas, siempre, es ¿cuál ha sido tu mayor cagada? ¿Y Ujú. cómo la resolviste? Porque a partir de ahí la gente se relaja y dice, coño, esto lo hice mal, lo acabo de contar, ya me relajo. Porque también es humano equivocarse, porque no existe nadie que no se haya equivocado en su trabajo. Nadie. De hecho, nosotros tenemos un podcast que lo han hecho Alicia Mejía y Laura Ospina, en la que le preguntamos directamente a dos doctoras de gran nombre cuál ha sido tu mayor cagada. Creo que hay que normalizar y humanizar cualquier proceso. Vamos a hablar de la gente. Oye, esto que hiciste ayer no está bien, pero oye, me encanta cómo coges el teléfono, cómo atiendes a la gente mayor, cómo atiendes a los niños, a la persona. Oye, lo tienes todo impecable, lo tienes todo súper limpio. Oye, me he dado cuenta que siempre llegas puntual, eres la primera que llega. Eso nunca lo hemos dicho. ¿Por qué no vamos a decirlo? A partir de ahí, establecer procedimientos internos, protocolos, formas de actuar es mucho más fácil. Claro. Y la actitud cambia mucho también. Muchísimo, Mm. muchísimo. Genial, Víctor, pues no te quiero quitar mucho más tiempo, así que te voy a hacer la última pregunta, que es que
nos digas dónde te pueden encontrar las personas que quieran leer más sobre ti, aprender sobre ti y sobre la labor que hacéis en tu empresa. Pues Borja, nos pueden encontrar en nuestra página web, www.impulsodental.es, en nuestras redes sociales, somos muy activos en Facebook, en Instagram y en nuestras redes sociales profesionales en LinkedIn. Tengo la mía particular y la de Impulso Dental, también estamos. Y somos muy rápidos respondiendo al WhatsApp. Ujú. Estupendo, Víctor. Pues ha sido un placer hablar contigo, echar este ratito de charla que siempre se aprende. Antes dijiste lo que esto que estoy contando se aplica no solamente al sector salud, sino a cualquier ámbito. Y yo, de hecho, has contado cosas que he tomado nota porque veo que puedan funcionar bien para mi negocio de agencia de comunicación. Ahora nos vamos a quedar con los miembros del grupo exclusivo para que te puedan preguntar también lo que necesiten. Y te mando Encantado. un abrazo muy fuerte y aquí terminamos la grabación Gracias. del episodio. Muchísimas gracias, Borja. Un saludo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Al final encontraste una manera que era positiva para todo el mundo, era positiva para tus clientes porque le quitaban hierro al problema que tenían al escuchar los problemas de los demás y encontraban soluciones nuevas Y antes, y más rápido, ¿no? antes, más rápido, porque Ajá. todos salían de su propio ombligo. O sea, yo conseguía tiempo y más pasta. Y tú Y eso, claro. claro, ellos una comunidad, una conexión, entonces todos salíamos ganando. Y mis hijos que me tenían más tiempo en casa. O sea, era perfecto para todo el mundo. Perfecto. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.